Cerramos con la última noticia del día que tiene que ver con lo de los hermanos de Isaías y la sentencia, o más bien el fallo judicial a favor de ellos, en los que, si ponemos en pantalla justamente la última gráfica, a ellos se los había enjuiciado por el presunto delito de peculado tras la quiebra de Filambanco, pues la Corte Nacional el día de ayer ratificó su estado de inocencia por este delito. Vamos a hablar sobre este tema con el abogado de los hermanos de Isaías, así que este tema importante que sin duda ha sido noticia en las últimas horas. Se trata del doctor Jorge Zavala Egas, con quien vamos a iniciar el programa del día de hoy. Damos paso a las entrevistas. Muchísimas gracias por estar conectados a la señal de la posta. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados a la señal de la posta. Iniciamos el programa del día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Zavala Egas, representante de los hermanos de Isaías. Doctor Zavala, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda. Muy buenos días, Jefferson, a la orden para la entrevista. Usted la dirige, usted la coordina y yo me allano. Así es. Así es, vamos topando punto por punto tras lo sucedido en las últimas 24 horas y lo primero que quiero conocer por su parte, doctor, es qué primeras impresiones y sensaciones han tenido los hermanos de Isaías una vez que han conocido la sentencia, o más bien han conocido esta decisión judicial en la que se ratifica su estado de inocencia. ¿Ha podido conversar con ellos? ¿Cuáles han sido sus primeras declaraciones? Evidentemente que he conversado con ellos, evidentemente han recibido esto con sumo agrado, pues después de 21 años de estar exiliados en el país y de haber soportado una persecución penal muchas veces muy rígida, injustamente, ahora una corte, por segunda ocasión, una corte independiente, judicialmente independiente, decide revisar una sentencia y en 72 páginas demuestra a la opinión pública ecuatoriana y a la opinión internacional cómo fueron forjadas los cargos o las acusaciones contra los Isaías durante los años 2012 y 2014, que se expidieron las sentencias condenatorias. Por lo tanto, están muy satisfechos con el resultado obtenido en la sentencia final y definitiva, que es el recurso de revisión. Esta sentencia sin duda también ha desembocado en varias críticas por parte de la gente, y allí quiero realizarle la siguiente pregunta, doctor, porque si bien ya existe este primer fallo, también está la otra parte, ¿no? La que no se siente conforme con lo sucedido. Uno de ellos es el señor Óscar Ayerbe. Él es representante de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco y decía, bueno, aún hay una gran cantidad de acreedores que hemos sido perjudicados por Filambanco. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué pasa con sus procesos que también se han iniciado a partir de este colectivo que se siente afectado por parte de lo que fue el ex banco Filambanco? En primer lugar, mis saludos a Óscar y felicitarlo por su pelea a favor de los acreedores del banco estatal Filambanco, cuya quiebra no tiene nada que ver con el tema de los Isaías. Los Isaías habían entregado el banco en diciembre de 1998. Eso pasó a ser propiedad del Estado. El Estado lo fusiona con la previsora, lo quiebra y es el que queda debiéndole a los acreedores de Filambanco. Por lo tanto, mis saludos a él, y si hay algo que reclamarle, creo que hay que apoyarlo en su reclamo por las acreencias que el Estado no logró solventar. Anderson. Doctor, bienvenido. Anderson Boján lo saluda. Qué gusto tenerlo por fin en el programa. Cuando Gracias, Anderson, me latía el corazón por estudiar Derecho, sus libros eran referencia y Biblia y lo han sido para varias generaciones de abogados, sin querer llamarlo viejo por eso, no se me ofenda. No se preocupe que se me llaman viejo, lo único que saco a mi favor es la experiencia, nada más. Bienvenido, doctor Zavala. Quiero entender, para una generación como la mía que ha visto esto básicamente por las noticias o por los comentarios de los padres o porque los Isaías se convirtieron políticamente en el gran cuco, la mala palabra que ningún político podía tocar ni defender porque eran básicamente el chivo expiatorio al que se dirigía
todo el sentimiento negativo que produjo evidentemente la crisis bancaria del 99 y el dolor que se produjo en esa crisis. Cuando se falla esta semana y se ratifica el estado de inocencia, ¿qué es exactamente lo que nos están diciendo los tribunales que se hizo mal? Bien, vea Anderson, en primer lugar, mis agradecimientos por sus conceptos y yo los revierto a su nueva generación y a usted como un protagonista de los medios de comunicación que vale la pena interlocutar e interactivar para bien del auditorio completo. En primer lugar, vamos al contexto. Filambanco en manos de los Isaías, año 1998, se da el fenómeno del Niño, el Estado ecuatoriano pierde 8.000 millones de dólares, el pueblo ecuatoriano pierde eso en todo lo que es su negocio de agricultura, camaroneros, exportación. Filambanco, primer banco de la República, sufre el impacto de esa pérdida, hace préstamos de liquidez en septiembre del 98, los gestiona, el Banco Central los usa y los utiliza hasta diciembre del 98, el Filambanco Isaías paga todos los préstamos de liquidez y entrega el banco solvente al Estado ecuatoriano. Esa es historia 1. Ahí terminan los Isaías su tema. Y comienza la historia del Estado ecuatoriano propietario de Filambanco en el 99. Y en esa etapa decide las autoridades bancarias fusionar Filambanco solvente con Previsora insolvente. Y le cargan todo el pasivo de Previsora a Filambanco. Y Filambanco lo quiebran. Y ese es el que queda mal con los cuentacorrentistas que se convierten en acreedores. Esa es la segunda parte de la historia. Si usted me imputa la primera parte de la historia, le respondo todo. Si usted me imputa la segunda parte de la historia, lo único que digo es que los que informan de esa manera con feriado bancario quieren podrir el tema Isaías en el feriado cuando no tienen nada que hacer los Isaías con el tema Filambanco Previsora. En 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia de la República, encontró una gran oportunidad política de ir a por la revancha con los Isaías y ordenó la incautación de centenares de empresas a nombre del grupo Isaías. Entre esas tal vez se destaca muchísimo Gama TV y TC Televisión, los dos canales que hoy siguen en potestad del Estado. Con la ratificación del estado de inocencia, ¿se podría iniciar un proceso para revertir la incautación de los bienes de los hermanos Isaías o piensan los hermanos de Isaías y su defensa implicar o imputar responsabilidades del Estado en un proceso de repetición, tal vez? No. En esto, Anderson, seamos claros. Ya lo de los bienes confiscados, como usted bien dice, en julio del 2008, por parte del Estado ecuatoriano en el gobierno de Rafael Correa, a los Isaías para apropiarse de 2 medios de comunicación televisivos nacionales y como 5 radiodifusoras, con ese objetivo, ya fue ordenada su devolución de todos los bienes por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 18 juristas internacionales de todos los países del mundo, que dijeron que eso fue un abuso, una ilegalidad y una vulneración de derechos. Y ya se ordenó su devolución. Estamos en pleno proceso de ejecución de esa devolución. Nada tiene que ver, ni tuvo nunca nada que ver el proceso penal con respecto a esos bienes, y eso lo deja bien aclarado esta sentencia en la página 71 o 72 de la misma. Pero hay un interés, aunque por puerta separada, aunque no venga por la justicia local, hay un interés de la familia Isaías de recuperar los bienes que le fueron incautados. Ahí bien, seamos claros también en esto. Cuando la AGD confisca los bienes que ellos presumen eran relacionados con la familia Isaías. Relacionados. Ahí cayeron tirios y troyanos. Por lo tanto, de la lista de bienes imputados, hay que depurar cuáles eran realmente los Isaías y cuáles pertenecían a terceros. Eso tendrá que hacerse en una fase posterior, pero sí, evidentemente que lo que fue confiscado inconstitucional y ilegalmente y ya declarado por la justicia así, claro que es de interés de los Isaías recuperarlos. ¿Qué hay sobre un posible y eventual proceso de repetición que logre determinar responsabilidades en la cadena de mando que falló en lo que ahora
se nota, es una sentencia a todas luces ilegal. Esa sentencia, en esa parte, en mi criterio, cuando le niega el derecho a la repetición a los Isaías, basada en una norma legal que dice, que supuestamente dice que solo los que han estado privados de la libertad pueden estar, se equivoca en algo. Primero, la pregunta que yo le hago a usted antes, a cualquier ciudadano, sin ser abogado, ¿estuvieron privados de su libertad los Isaías, sí o no, durante 21 años? Claro que sí, pues señor. No podían salir de Estados Unidos, no podían llegar al Ecuador, no podían viajar, no podían, tenían alerta roja de Interpol, perseguidos por todos lados, con alerta. Cada sabatina del presidente Correa alertaba a todas las autoridades del mundo. Eso se llama privación de libertad. Pero no voy a discutir con la mayoría de las salas. No comparto respetuosamente su criterio y dicen que no podemos repetir. Constitucionalmente creo que sí podemos repetir, pero no creo que la decisión de los Isaías, por lo pronto, sea basarse en este error judicial para repetir lo actuado por los jueces. No se olvide que, por otro lado, el artículo 11.9 de la Constitución le da a los Isaías el derecho a repararse vía responsabilidad extracontractual del Estado, y no solo por error judicial, sino fundamentalmente por las decisiones adoptadas con la confiscación de bienes. Además, repito, de haber estado privados de la libertad, que es lo que el Tribunal de Mayoría no observa, durante 21 años. Y con esta decisión, doctor Zavala, ¿sería posible que los Isaías regresen al país, que se caiga la alerta roja que pesa sobre ellos en la Interpol? Definitivamente a la pregunta segunda. Esto es, se tiene que caer tres cosas para ser más claro, Anderson, de aquí al día miércoles. Los autos de prisión preventiva, 1. 2, el desistimiento del pedido de extradición, 2. 3, y por supuesto la alerta roja de Interpol. Las tres cosas se caen porque las tres tienen como fundamento y base la comisión de un delito que nunca se cometió. Y ya está declarado así formalmente por la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, ahora, en cuanto a la decisión de la familia Isaías, que ha hecho su vida 21 años con residencia en Estados Unidos, le compete exclusivamente a ellos, y el abogado no interviene en eso. Y si me entero algún día, me enteré para darles la bienvenida como se merecen a su tierra. Doctor Zavala, para terminar y agradeciéndole siempre su predisposición para dialogar, ¿qué pasos siguen? Que luego de que sea conocido esta sentencia del máximo tribunal de justicia del país, ¿qué sigue? Lo que sigue es el archivo de la causa en el tribunal de primera instancia, que los jueces revoquen los autos de prisión, que el presidente de la Corte Nacional haga el desistimiento oficial del pedido de extradición y se ordene el archivo para siempre de esta ominosa causa, que será un hito en la historia del país de cómo se cometió injusticia y cómo se ha reparado la injusticia. Gracias a la independencia del Poder Judicial, gracias que con libertad de medios de expresión, libertad de comunicación, libertad de prensa y independencia judicial, se puede construir democracia con justicia. Doctor Zavala, una última consulta antes de terminar con usted. ¿Cuál ha sido, porque si bien es cierto ya tenemos esta decisión, este fallo judicial a favor de los hermanos Isaías, también debió haber algo de responsabilidad en lo actuado por ellos? En ese sentido, ¿cuál es el grado de responsabilidad o de qué se hacen ellos? ¿Asumen una posible responsabilidad sobre lo sucedido? ¿Hay algo en lo que ellos hayan sido culpables? No, señor, ellos pagaron los préstamos que hicieron, los pagaron con un interés usuario que llegó al momento a $1 millón diarios por parte de Filambanco, y pagaron todo como lo declara el Banco Central del Ecuador y nunca fue discutido. Por lo tanto, no deben nada a nadie y no cometieron infracciones delictivas de ninguna especie. Siempre fueron objeto de persecución política y fueron chivos expiatorios de una campaña de unir al Ecuador en base de un enemigo supuesto que era la familia Isaías. Eso lo hizo la política de un gobierno autocrático durante los años 2010-2017. Si hay alguien a quien responsabilizar por este tal vez linchamiento social y político hacia los hermanos Isaías, ¿a quiénes responsabilizaría usted? A los que hicieron todo el estado de propaganda política del gobierno de Rafael Correa.
Son las declaraciones del doctor Jorge Zavala Egas. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros.